De nuevo, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tertulia La Ventana Azul, tercera edición de esta nueva temporada. Ya parece monofílico tú. Tercer episodio de esta nueva temporada en la que sabéis que nos gusta contar con un contertulio que nos hable de los temas de actualidad. Esos temas de actualidad que van surgiendo, de los que vamos hablando y de los que sin duda pues todo el mundo quiere saber qué piensan nuestros políticos y qué piensa nuestra amiga Pilar Tamayo, a quien tenemos aquí. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, ya sabes que recién aterrizada, pero nada, de un visto y no visto. Los que somos un día, los que somos autónomos y trabajamos de sol a sol todos los fines de semana del año, porque ya sabéis que yo además de ser periodista soy consorte de uno de, bueno, para mí el mejor fotógrafo de fallas que hay en esta ciudad. Lo digo, no, lo dice casi todo el mundo y yo. Y yo presumo de ser consorte de Tamayo Fotografía, que además lleva mi nombre. Total, que nos chupamos todos los fines de semana del año. Ahí estamos. Así que hacía un calor tremendo y dije, nos vamos un día. ¿Os vais a Mallorca o a Calvestra? No. Este fin de semana la proclamación de la Fallera Mayor Infantil de Almirante Cadarso. Entonces estaremos exactamente. Entonces vosotros desconectéis entre semana y luego ya os encontréis. Bueno, entre semana un día. Que luego hay que seguir dando, que facturar, un autónomo es sangre, sudor y lágrimas. Vamos a ver. Con casi todos los gobiernos y con este especialmente. Vamos a ver qué piensa nuestro ilustre invitado de honor que tenemos hoy, Iván Expósito. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Que es un placer para nosotros que vengas hoy aquí. Bueno, para mí es un placer también estar con vosotros y le cojo el testigo a Pilar. Nosotros, algunos políticos, no somos autónomos, pero estamos de sol a sol también. En mi caso, de sol a sol trabajando y dándolo todo por Náquera. Así es, hay que decir que eres alcalde de Náquera. Así es. Creo que eres el único de Vox de la provincia. De la Comunidad Valenciana. De la Comunidad Valenciana, sí. Correcto. A nivel nacional hay más alcaldes, de pueblecitos más pequeñitos, pero bueno, no soy el único. En la Comunidad Valenciana sí, y además tienes un cargo dentro del partido, que es el vicepresidente provincial. Vicepresidente provincial, que vas después de Ignacio Gil Lázaro, nuestro presidente. Sí, señor. Bueno, pues los temas de actualidad aquí los lanzamos, es decir, no venimos a hablar ni de ti ni del partido, que por supuesto durante la conversación puedes hablar de ti y del partido todo lo que quieras. Se agradece. Pero nosotros lanzamos aquí los temas y bueno, a mí me gustaría empezar por uno cultural que no es lo que es, sino lo que supone, y me explico. Escuchasteis ayer a Salvador Illa. Sí. El català està molt introduït, no sé què, no sé quan, els escritors catalans, Ausiàs Mar y Joan Martorell. Un insulto total a los valencianos, yo al menos lo veo así. Esta persona pues estaba fuera de sí y unos personajes con tanta relevancia como fueron Ausiàs March y Joan Martorell, no puede este personaje entrar al trapo así e insultar a los valencianos de esa forma, sabiendo la repercusión que tiene para Valencia, ¿no? La historia de Valencia, la historia medieval valenciana, no puede decir que estos personajes son catalanes, ni mucho menos cuando sabemos que la identidad al 100% son valencianos. Así es, Pilar, tú lo has oído. Bueno, el problema es que Salvador Illa puede ser el sucesor de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Creo que lo dijimos en la primera edición. Yo estoy convencida de que el PSOE, bueno, lo que está claro es que el PSOE ha dejado de ser un partido de mayorías, ya no sale a ganar por mayoría absoluta unas elecciones, sale a sumar, porque por primera vez en la historia de la democracia de este país gobierna el segundo partido y no el primer partido. Siempre había sido una norma no escrita en democracia que el que gana es el que gobierna, menos ahora que Pedro Sánchez tiene menos apoyos que el Partido Popular. Sin embargo, ha conseguido con aquel gobierno que acuñó Rubalcaba, en paz descanse, Frankenstein, ha conseguido sumar. Por tanto, yo creo que ya, aparte de que es un partido ya no de mayorías, ya no es un partido, es Partido Socialista Obrero Español, yo creo que ya no es un partido español socialdemócrata, sino que es un partido nacionalista, donde echa todos los huevos en el cesto del País Vasco y de Cataluña, y luego hablaremos de más temas que confirman esto, y entonces, claro, es todo a Cataluña en este caso. La Comunidad Valenciana, como incluso con la DANA, las encuestas la dan por perdida,
pues entonces es intensificar la potencia electoral donde les va bien, que en este caso es Cataluña. Y como este país tiene la memoria muy corta, Illa, que es aquel ministro de Sanidad en los tiempos del COVID, que, ojo, judicialmente se decretó ilegal el encierro tan prolongado en los domicilios, también hay investigaciones sobre la compra de batas desechables, de mascarillas. Pues chico, aquí todo se olvide, parece ser que es el mejor situado para sustituir a Pedro Sánchez, que es para echarnos a temblar los valencianos. Pero esta mañana Alsina ha entrevistado también al ministro de Política Territorial, ex presidente de Canarias, y le ha insistido a Alsina en las preguntas, las famosas preguntas de si el valenciano es también una lengua o no. Tampoco ha sido capaz de contestar. No ha dicho de momento hay que luchar por la cooficialidad de las 3 lenguas, que son el euskera, el galego y el catalán. Punto. De ahí no le ha sacado al cine, efectivamente. Es que aquí, si os dais cuenta, está dentro de un contexto, y es el contexto de que el valenciano no existe para el Partido Socialista. Estamos viendo cómo, después de lo que ha dicho Illa, pues hay un silencio absoluto por parte de Diana Morán, de los concejales, de todos los cargos socialistas en Valencia, y de Compromís ya ni te hablo, porque Compromís están con esto que imagínate. Y entonces, claro, vosotros, desde Vox que estáis luchando con todo esto, ¿qué podéis decir? Bueno, pues la identidad valenciana creo que tiene que preservarse por encima de todo, y así lo dijo la Comisión Europea no hace muchísimo, que tiene la misma cooficialidad, como bien planteaba Pilar, el catalán, que el valenciano. Lo que pasa es que el PSOE lo que trata es de quitar aquellas señas de identidad de todos los pueblos o de todas las provincias para poder plantear las suyas nuevas, sean inventadas o no, y en este caso casi todas son invención. A los hechos me remito con la historia de Cataluña. Al final plantean un escenario y parece que ese es el escenario principal, sabiendo los reinos que ha tenido España y demás. Con lo cual, dicho esto, Salvador Illa ha perdido el norte. El Partido Socialista no puede sacar bandera de nada, saliendo un partido arcaico con más de 150 años, quiero decir, es un partido de verdad, retrógrada de verdad. La gente tiene que entender que estamos dispuestos desde Vox, estamos dispuestos a hacer un cambio para bien, hacer un cambio de un relevo generacional, un cambio en positivo, un cambio de gente nueva, gente fresca. Ya está bien de que siempre los mismos traten de llevar el cotarro y, sobre todo, menoscabar los intereses y la identidad nacional, y en este caso la provincial de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Es que eso entronca con todo lo que estamos viendo, porque con cerca de mí los asesores sabes que no dar un paso totalmente sin saber de lo que es decir, no pegan una puntada sin hilo, cualquier cosa que dicen en cualquier momento. Y además hay una coincidencia en todo esto, y es que se intensifica todos estos temas, como también el tema de Israel. Cuanto más noticias hay sobre la corrupción del Partido Socialista, cuando más noticias hay de imputaciones y cuando más temas judiciales salen a nivel nacional. Hoy temas importantes, Sí. ¿Pensáis que tiene una correlación? Totalmente. Yo no sé, Pilar, qué opina al respecto, pero yo creo que son cortinas de humo en toda regla para ocultar todo lo que va saliendo de la corrupción del Partido Socialista, porque al final están todos metidos en el ajo, todos y familiares con lo cual cuanto más casos de posibles guerras, de posibles conflictos, de posibles altercados de pro-Palestina, del otro, cuanto más casos salgan que llenen telediarios, pues menos conversación se le da a la corrupción interna del PSOE, ¿no? Yo creo que son cortinas de humo. Lo que pasa es que yo creo que ya en estos momentos es una huida hacia adelante y es un espejismo y es más un deseo que una realidad, porque el calendario judicial Pedro Sánchez no lo domina. Ya hemos conocido hoy que la Guardia Civil ha constatado la veracidad de los audios de Santos Cerdán, que por cierto sigue en prisión, la libertad provisional ha sido denegada por peligro de destrucción de pruebas. Entonces, lo que se ha constatado hoy, lo que se ha dicho judicialmente es que los audios del señor Santos Cerdán y el señor Ábalos no están manipulados y por tanto judicialmente tienen validez. Y esto no es moco de pavo, y creo que no sé si fue ayer o antes de ayer, The Objective publicó también que el Supremo parece ser que ha avanzado por aquel informe de la UCO, la posibilidad de que sí que pueda existir una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Sí, que eso añadido
a la posible o los posibles delitos que puede suponer el hecho de que el hermano de Sánchez haya estado 6 meses viviendo en la Moncloa cuando decía que vivía en Portugal. Totalmente, eso es la noticia, Pepe. Al final tratan de ocultar este tipo de hechos súper relevantes. Me parece una vergüenza que trate de ocultar esto y que no se diga en todos los telediarios. Ahí es donde tienen que salir todos los telediarios, porque realmente si esto pasara en el lado de la derecha, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, por un perro, me acuerdo, por un perro que tuvieron que sacrificar y demás, aquello fue la hecatombe. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Sabiendo que está la mujer, el hermano, Koldo, Ábalos, la mujer de Ábalos el otro día también salió haciendo una entrevista poniéndolo a caldo, con datos súper relevantes. Todo esto tiene un peso fundamental, entonces trata de ocultarlo con lo que sea, y lo que sea, hablo de esto, de pro-Palestina, conflictos a nivel de Cataluña-Valencia, todo lo que pueda él sacar para hacer la cortina de humo, lo va a plantear y va a tapar esos telediarios que no quiere tener. El Partido Popular ha pedido en la Moncloa el registro de entradas y salidas, porque la Moncloa es un edificio protegido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se entiende que las salidas y entradas estarán controladas. Por tanto, ha pedido que se registre. No solo eso, ya sabíamos que las mujeres cuando más desprotegidas estamos es con el autocalificado el gobierno feminista de la historia, cuando se ha conocido también que el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, un fallo durante un tiempo prolongado en las pulseras de protección. Eso es otra. Claro, lo que sumado a la ventaja legal que les dio a los acosadores, maltratadores, violadores, la ley del solo sí es sí, que propició la rebaja de 1000 penas, 1000, que no es moco de pavo, hemos conocido también que junto con eso ha habido mujeres, ha habido delincuentes a los que no se les ha vigilado si no respetaban la orden de alejamiento a sus víctimas. Es que es una temeridad. Y encima se le pregunta y se ríe. O sea, yo he oído una entrevista y riéndose. Y es lo que decían compañeros de otros medios. Dice, es que con una sola mujer que haya muerto por culpa de esta falta de control, es para que vayan todos no a la calle, sino a la cárcel. Pero desde Vox, desde Vox planteamos otra cosa. Quiero decir, desde Vox planteamos la prisión permanente para todo aquel que viole o dañe a una mujer de alguna forma. Si es español. Si es español, efectivamente. Y si no, tendrá que devolverse a su país de origen. Quiero decir con esto que eso sí que es defender a una mujer, que ese maltratador no vuelva a pisar la calle, porque al final este fallo existe, pero existe porque ese maltratador vuelve a la calle. Entonces, totalmente de acuerdo con nuestro presidente nacional, que dice que lo peor de Sánchez está por llegar, y así lo plantea Santiago Abascal en diferentes mítines, y nuestro presidente provincial Ignacio Viladro también lo plantea. Lo peor está por llegar, y me refiero a esto, quiero decir, ¿por qué narices sueltas a esos violadores? Eso no es defender a las mujeres. Claro. Eso tiene que entenderlo la sociedad valenciana, y tiene que entender que defender a las mujeres es que un agresor se pudra en la cárcel, literalmente. Ya que hablas de Abascal, ¿creéis posible un pucherazo de Sánchez al más puro estilo Maduro? Bueno, yo no sé al estilo Maduro o al estilo Sánchez. Yo lo único que sé que es muy posible que con el tema del voto por correo y con la inmigración ilegal pues pueda plantear un posible pucherazo. ¿Por qué no? Quiero decir, él con tal de aguantar un día más en la Moncloa es capaz de cualquier cosa. Pilar. Bueno, yo tengo que pensar que vivimos en un Estado de Derecho, se está constatando. En este país hemos visto como una infanta, hermana de rey, hija de rey emérito, se ha sentado en un banquillo. Hemos visto como el entonces su marido ha estado en prisión. Eso no es ninguna broma, y estamos viendo cómo la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada judicialmente pese a todas las trabas que se están poniendo desde el gobierno. Hemos visto cómo un fiscal general del Estado está en espera de apertura de juicio oral. Hemos visto cómo el hermano del presidente del gobierno está siendo investigado también. Por tanto, este país afortunadamente sigue teniendo mecanismos de control que le paran los pies al Poder Ejecutivo, y menos mal. Y con todo y eso tenemos también un ente que puede parecer una broma, pero que a mí no me lo parece, que es la Unión Europea. Bueno. A eso, mira, en los peores tiempos de la economía,
que la gente estaba con miedo, incluso cuando el COVID, la crisis bancaria. Los economistas a mí me decían, la suerte que tenemos es que estamos en la Unión Europea. Y gracias a eso, en este país no hubo corralito ni peligro de corralito en ningún momento. Entonces, aunque solo sea por eso, a mí me parece que sí que puede ofrecer garantías. Por ejemplo, con todas las barbaridades que el presidente del Gobierno pretende hacer con el Poder Judicial, se está frenando, por cierto, por el control de Europa, porque ahí pueden estar en peligro la llegada masiva de fondos europeos, que son miles de millones. Lo hemos visto con Hungría, lo hemos visto con otros países. Ya. Con lo cual eso puede ser un freno. ¿Que puede haber un pucherazo? Hombre, yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que vivimos en Estado de Derecho y que en democracia una persona un voto. Bueno. Y que todas las encuestas van en una dirección, que dibujan que la derecha y el centro derecha, Partido Popular y Vox, por primera vez también en democracia, superarían los 200 escaños y el bloque actual no llegaría a 150. De todas formas, yo aún recuerdo los votos por correo del 23 de julio del 2023 y también recuerdo los trenes que no fueron a Madrid, porque resulta que la única avería que ha habido de una vez que en todo el día no ha funcionado Valencia-Madrid fue ese día. ¡Qué casualidad! Pues habrá que inundó ahí en San Isidro el túnel. Pero si algún partido político, en este caso el Partido Popular o Vox, tienen sospechas, se tiene que ir a la justicia. Hablábamos... O sea, ¿qué te crees que con 1000 asesores no serán capaces de preparar todo para que no haya ningún indicio delictivo? Desde Vox está planteado la Junta Electoral Central que se investiguen los hechos del voto por correo y ahí está la cosa. Quiero decir que... Hablabas de Maduro. También puede parecer una broma y no lo es. Estados Unidos está intensificando la presión sobre Venezuela y sobre Maduro. Y Estados Unidos está intensificando la presión también sobre Zapatero. Que Zapatero, que por cierto hoy ha estado en Waterloo como nuevo enviado, el enviado anterior está en prisión, que es Santos Cerdán, ahora va él para negociar lo que haga falta con tal de seguir en la Moncloa. Con tal de tratar de sacar los Pero Estados Unidos está investigando a Zapatero, porque Zapatero son conocidos los negocios que tiene en Venezuela. Aldama lo dijo ya en el programa Horizonte muy claro. Y lo que queda por salir y lo que queda por sacar. Y todo empezó con Zapatero, si os dais cuenta. No, todo empezó el 11M. Y aquí me da igual que nos llamen, porque ahí llega un momento que nos llaman de tanto a los que estamos con esa teoría, que además yo la viví justo en mis inicios de la radio. Ya aquella mañana dedicamos toda la mañana y lo vimos claramente. Y entonces, al final, todo se basa en ver qué es lo que va a salir, porque según lo que vaya a salir, van a meter, como están metiendo ahora, temas para tratar de, como bien decías, cortinas de humo. Totalmente. ¿Qué va a pasar en octubre con la UCO? Pues parece ser que viene buena. Parece ser que así es, y efectivamente lo de las cortinas de humo del 11M, al final hubo una entidad, un partido que se benefició, que fue el que ganó las elecciones. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues ahí está el relato escrito, Claro, unos se lo creen, otros no se lo creen. Se destruyeron los trenes a los 4 días. A los 4 días se destruyeron, que ahí está Libertad Digital, que planteó una serie de pruebas con una serie de explosivos y demás, que hicieron las pesquisas pertinentes, y bueno, y al final se destruyeron y aquí no ha pasado nada y vale ya, ¿no? Que así se planteó. Ahí está. Entonces, cortinas de humo para todo lo que está haciendo este gobierno. Creo que este gobierno está quemado literalmente, trata de sacar pecho en Cataluña, como bien planteaba ella, pero está debilitado al máximo, y creo que esto no se sostiene. Las elecciones me da que están a punto de caer. Si no saca otra vez lo peor de Sánchez y plantea alguna alternativa para permanecer un día más. Tengo una teoría, y es que los socios no lo van a dejar caer, porque en el momento que dejen caer a Sánchez, los socios pierden todo el poder que tienen. Es así. Bueno, habéis escuchado hoy el PNV, bueno, el Lendakari. No, suéltalo, cuéntalo. ¿Qué ha dicho? Sí, lo que ha dicho es que en pocas palabras, que hay que aprovechar el sprint final para sacar todo lo que queramos, porque pueden venir tiempos malos para el nacionalismo. Claro. Efectivamente, eso es lo que ha dicho. Pero hay una teoría también, porque ojo que a Junts le ha salido en Cataluña, por la derecha le están adelantando. Acción nacionalista. Claro, entonces, Catalana, ¿no? claro, parece ser que lo que quiere evitar Junts es una coincidencia entre generales y municipales, es decir, que haya una macrocita electoral en 2027. Incluso que sean ante las generales. Pero ellos claro, entonces parece que Junts querría propiciar dejarlo caer antes
para que no coincidan con las municipales y que ellos puedan perder muchos bastiones municipales, porque claro, es que claro, arrastra. Efectivamente, claro, el efecto Sánchez, si les puede restar a ellos en Cataluña, pueden perder municipios importantes. Entonces, claro, ¿hasta dónde apoyar a los socios? Hasta que el rédito electoral les sea rentable. Es que en el País Vasco no olvidemos que el PNV mantiene la lehendakaritza gracias al apoyo del Partido Socialista. Pero ojo, claro. ojo con Bildu. Un tema más doméstico. Vamos a cambiar de registro, venga, eso te lo lanzo directamente. Venga, lánzalo. A ti como vicepresidente provincial de Vox. Hay movimientos en el Hospital San Juan de Dios, en la Malvarrosa, todo indica, no hay nada público todavía, pero ya se ha publicado en algún digital de los que todavía son libres, de que parece ser que se van ahí a habilitarlo, o se está habilitando, para que vengan a los Menas. Me gusta eso, Pepe, que todavía son libres, de momento, efectivamente, te doy toda la razón. Sí. Bueno, efectivamente, con el tema de los Menas, yo creo que lo hemos dicho una y mil veces y lo repetimos. Por supuesto, sí a la inmigración legal, sí a la gente que viene a adaptarse, pero no a aquellos irregulares que vienen a delinquir y vienen a beneficiarse de las arcas nacionales. Con lo cual, dicho esto, los menores, donde mejor están es con sus padres. Con lo cual, si están con sus padres, el Estado tiene mecanismos suficientes para devolver a un menor con su familia. Ese mensaje creo que tiene que calar muchísimo en la sociedad valenciana y creo que lo decimos una y mil veces y creo que queda claro. Sí a la inmigración que viene a adaptarse, no a la inmigración irregular, ilegal, y no a la inmigración que viene a delinquir, que sabemos que la inmigración ilegal, en su 90%, viene la mayoría a delinquir y a beneficiarse de las arcas nacionales. De hecho, yo personalmente tengo un primo que hace un año y un poquito fue agredido por un Mena en la calle Bailén, que todos conocemos, junto a la plaza de toros. Pues acuchillada limpia con mi primo. Ahí está todavía. Ahí está él. A los 2 meses el Mena seguía en la calle Bailén aparcando coches. Quiero decir con esto que... Y él reponiéndose de las heridas. Quiero decir que la violencia que desempeña esta gente en la ciudad y la delincuencia que arrastra es brutal. De hecho, Cataluña sabéis cómo está, Barcelona sabéis cómo está en materia de delincuencia, pero Valencia, como sigamos así, lo vamos a coger. Vamos a coger a Barcelona y creo que debemos de frenar esto de una vez por todas. Al principio del otro día planteábamos que habían comunidades autónomas que se habían negado a recibir a esos inmigrantes ilegales, como es Cataluña y el País Vasco. No pasaba absolutamente nada, son socios de gobierno, nosotros nos tenemos que comer a esta gente sí o sí porque el gobierno quiere. Bueno, pues habrá mecanismos para eludirlo o para decir un basta ya. A nivel autonómico sabéis que Vox se retiró del gobierno valenciano por este motivo. Creo que es un motivo fundamental. La seguridad es algo primordial y tenemos que elevarlo de esa forma, eludiendo dejando al lado nuestros intereses de partido y poniendo encima los intereses de los ciudadanos y de los valencianos. Espero que la gente despierte y digamos basta ya de la inmigración ilegal. Pero ¿cómo se dice? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué movimiento vais a hacer desde Vox para tratar de concienciar? Porque es que si no nos vamos a convertir en la Barcelona, no dos, o no, en 2 veces Barcelona, que no es lo mismo. Solo el hecho de hacer público los datos reales que hay de delincuencia, la gente ya se va a dar cuenta que no podemos aguantar ni un día más. Estaba leyendo en prensa esta mañana, lo comentaba antes, que cada 7 días entran 20 inmigrantes ilegales y ahora otra remesa que entra a la Comunidad Valenciana. Esto hay que frenarlo, hay que decir un basta ya, no se coge ni uno más y sobre todo los menores por una cuestión legal, proponerlos y mandarlos de camino a su casa con sus padres, por una cuestión legal. Y si no tenemos el control de ellos, del gobierno, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues intentarlo reivindicar, ya que como bien planteaba Pilar, tenemos ahí a Bruselas que nos echa un cable, igual que nos dice que tenemos que admitir por derecho y por sentido común los menores tienen que ir con sus padres, tenemos que elevarlo donde haga falta la entidad superior, que en este caso sería el Parlamento Europeo, pues así lo haremos para fletar aviones a todos aquellos menas que vienen de una forma ilegal y sobre todo beneficiándose las mafias de todo esto, que esto es todavía peor, todavía mucho peor. Pilar. A ver, yo creo que el asunto, una cosa es hablar como un partido político y otra cosa es el asunto desde un gobierno, en este caso desde la Generalitat. El asunto es muy complejo y la semana pasada lo planteaba Fernando de Rosa, el diputado nacional del PP, que además es magistrado, es decir, que sabe de qué habla. Que la inmigración hay que regularla, está claro, que las mafias hay que trabajarlas en origen, está claro,
que es verdad que España como país debe presionar a Bruselas para que se trabaje en serio, porque eso sí que lo han hecho Grecia o Italia, y se ha trabajado en serio, es decir, cuando tenía una presión inmigratoria tremenda. Sí, pero ¿quién gobierna en Grecia y en Italia? ¿Quién gobierna en España? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que trabajar en serio el tema en origen y de las mafias para evitar estas situaciones. Canarias no puede seguir soportando esta situación con una presión inmigratoria que está sobrepasada. Baleares también empieza a estarlo. Yo, si no me equivoco, hay gobiernos autonómicos, entre otros el nuestro, que ha pedido medidas cautelares, porque es verdad que, y lo decíamos la semana pasada, tú no puedes mandar a unos menores o mayores, me da igual, como si fueran mobiliario, ¿no? A la gente hay que dotarla de educación, de sanidad, de vivienda, de un sitio donde vivir y de una hoja de ruta de vida, porque si no, efectivamente, si uno no tiene de qué comer, pues ya se sabe lo que puede pasar. Eso queda muy bien. Pero claro, ¿Pero a costa de qué? Pero el gobierno valenciano ha pedido esas medidas cautelares, pero es verdad que al gobierno valenciano, al final, como a todas las comunidades autónomas donde sobre todo gobierna el Partido Popular, que son mayoría, les llegarán los menores. Planteaba Fernando de Rosa, y yo estoy de acuerdo, claro, lo primero es comprobar si son menores o no, porque es verdad que tenemos la obligación legal de asistir y atender a los menores. Es verdad que los menores con quien mejor está es con sus padres, pero lo primero que hay que demostrar es si son menores o no, intentar, si son menores, agruparlos con sus familias, pero es que si no, no hay otra salida que acogerlos. Pero es que se vio cuando el Aquarius acababa de ganar el Botanic y al final, ¿quién atendió a los inmigrantes que venían en el Aquarius? Cáritas. Si es que al final los atendió el arzobispado. La entonces vicepresidenta Mónica Oltra fue al puerto a hacerse la foto, pero al final quien atiende de verdad a estas personas, en este caso concreto, mayoritariamente fue la acción social de la Iglesia, y esa es la realidad, porque la Iglesia además, vamos, y yo la aplaudo, tiene como una de sus misiones atender a todas las personas independientemente de su edad, de su raza, de su religión. Que la delincuencia sea cosa de la inmigración, hombre, yo no me atrevería a afirmarlo con esa rotundidad. Hay de todas las razas. Eso tiene matices, que además los dijo también Ricardo Ferris, el Policía Nacional, que sabes que ha sido juzgado, estamos a la espera de sentencia, pero que tiene muchos matices, Pilar. Y es que si tú metes todos los delitos, mayores y menores, en un mismo saco, posiblemente no te dé la realidad. Pero si tú ahora, y resulta que dice, bueno, vamos a ver, una cosa son delitos de sangre, delitos de asesinatos, delitos de violaciones, y deja los robos menores aparte. Muéstramelo. Y muéstrame la cantidad de violaciones que había antes de entrar la inmigración en la que hay ahora. Yo, como lo desconozco, no me atrevo a una afirmación tan rotunda. La inmigración hay que controlarla, porque es verdad que España es un país a nivel de natalidad deficitario y hay una inmigración que necesitamos, porque eso a la vista está. Todos los países del mundo, España también. Es verdad que hay determinadas personas que se acoplan mejor a la sociedad donde viven. Por ejemplo, toda la inmigración que viene de América Latina, entre otras cosas, comparte la lengua con nosotros. Entonces, se adaptan, vienen a adaptarse. Claro, efectivamente. Entonces, la inmigración hay que controlarla y hay que regularla. Y en los países de origen hay que controlar a las mafias. Porque, claro, Canarias al final es la puerta de entrada por África. Y ahí habrá que controlar también la diplomacia con Marruecos. Cada vez que hay una crisis de diplomacia con Marruecos, Marruecos abre la puerta. Eso está clarísimo. Me parece muy bien. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? No, pero vamos a ver, yo le cojo el testigo a Pilar en este sentido. Toda la razón. Pero hemos hablado de Italia, por ejemplo, y más iglesia que hay en Italia, quiero decir, y ahí está también la iglesia con una fortaleza brutal, y Meloni dice, ese barquito se vuelve. Fuera. Ese barquito se vuelve. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Aquí también hay iglesia, quiero decir. No me vale esto de que Cáritas acoge lo que... No, es que los del Aquarius, que se llenó entonces el gobierno del Botanic la boca con el Aquarius, claro, se hicieron la foto, pero quien atendió, que entonces estaba Antonio Cañizares, Antonio Cañizares era el arzobispo, quien se hizo cargo fundamentalmente del Aquarius fue la iglesia, no fue el gobierno valenciano que fue a hacerse la foto. Es que, claro, las personas
no son mercancía. Entonces hay que tratar un plan de vida. Entonces, claro, la vicepresidenta del Consejo dice, oiga, nosotros creo que ha dicho un dato que estamos los centros a un 160% de capacidad. Dices, es que País Vasco y Cataluña no les manda ninguno porque volvemos al principio del programa. Por cálculo electoral. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, porque les dan los votos Bildu y PNV en el País Vasco y Junts y Esquerra en Cataluña, ya está. Pero tenemos una oportunidad de oro en el Congreso de los Diputados para decir que no nacionalizamos a estos ilegales y al final se aprueba. Por parte del Partido Popular y por parte de PSOE se aprueba nacionalizar a estos irregulares. Quiero decir, ¿dónde está la excusa y por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos estos gestos desde el Partido Popular en este sentido, que es lo que a mí me frustra? No, hay que ser rotundos y hay que decir que el que es ilegal en España, en América o donde sea, es ilegal y hay que devolver a través de mecanismos del Estado a esta gente al origen de sus países. Así lo veo yo al menos, Pilar. De todas formas... Es muy complejo el tema. De todas formas, el problema lo tenemos, que me está facilitando por aquí unos apuntes porque me lo había dejado ahí el móvil. El tema está en que si no ponemos algún medio o incluso no hacemos salir a la calle, vamos a tener un problema en Valencia. Totalmente. Pérdida de identidad, la primera. Y de inseguridad, la segunda. Inmediata en Malvarrosa, como pase, porque es que además, como encima, si un inmigrante ilegal viola a una española, como pasó con la niña de 14 años del Alcalá de Henares, resulta que toda la izquierda, woke y toda esta gentuza, feministas y demás, se ponen de parte encima de los inmigrantes. ¿Dónde está el malayo si te creo? Pero ¿cómo puede vivir un inmigrante ilegal mejor que un nacional? Claro. Quiero decir, ¿cómo pueden vivir en hoteles de Mora de Rubielo los inmigrantes ilegales y los de aquí no podemos ni siquiera irnos de vacaciones y me incluyo? Es que es ¿Esto qué bueno, sentido tiene? A ver, eso para un titular puede quedar bien. No, es una realidad, viven en hoteles. Es que exactamente. Pero, quiero decir, pero es verdad que cuando una persona deja su país... Hombre, es una situación límite, es decir, son personas que viven de países donde no tienen que comer, es decir, que se pueda generar un efecto llamada y que haya que solucionar ese efecto llamada. Efectivamente, efectivamente hay que solucionarlo en origen. Ahora, decir, no, es que vienen aquí y viven como marajás, y yo no lo creo. Totalmente. Yo no lo creo. Vienen con su iPhone, todos vienen con su tecnología y los de aquí estamos pagando impuestos fritos, trabajando y sin poder pisar un hotel porque están ellos. Quiero decir, ahora vete a Mora de Rubielos al hotel, no tienes plaza porque está todo ocupado. Pero es que eso les interesa. Además, vi un vídeo en el cual le decían, es que a los hosteleros les interesa porque están cobrándole 3 veces más de lo que cobran a una persona normal por alojarse en el hotel. Es decir, tú ahora vas a ese hotel y pagas una cantidad, pero es que el gobierno te paga 3 veces más. Claro, o sea, claro, los hosteleros de Canarias y de España que van, los inmigrantes, están encantadísimos. Lo reserva para ellos. 3 veces más, es lo que dijeron, y además está el vídeo corriendo por las redes. Y junto a esto, tenemos otros casos también, que es el beneficio que están obteniendo otros tipos de negocios. Tráfico de personas. Hay gente que no le interesa que esto se erradique y eso le viene muy bien como herramienta ideológica a la izquierda, en este caso. Y yo, permíteme, Pepe, me estoy acordando ahora, tuvimos este fin de semana el Viva 25, que es un acto de Vox a nivel nacional. En Vista Alegre. Vista Alegre. Y Santiago recordaba esto de hundir el barco y demás, ¿no? Y dice, bueno, pues si los medios no quieren que lo hundamos, no lo hundimos. Le damos la vuelta y los mandamos directo a su país. Quiero decir, que se larguen de aquí estos A ver, decir que hay que hundir un barco es una barbaridad. Pero no con gente dentro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Él matizó y lo planteó muy bien, que nada tenía que ver con lo que decían los medios, con niños, con gente, nada tenía que ver con eso. Pero las metáforas solo le valen a la izquierda. Estamos acostumbrados a que nos dañen el discurso y como dice Santiago Bajal, ponemos en el pecho pero Pepe decía, a mí me pareció mal que salierais del gobierno valenciano con la inmigración, me pareció mal, porque Vox tendrá que aspirar en algún momento a ser un partido de gobierno y cuando uno gobierna pues tiene el problema de la inmigración y hay que hacer algo con el problema de la inmigración. Claro, entonces a mí no me pareció bien aquel golpe en la puerta y hay personas de Vox a las que tampoco les pareció bien y además me consta, personas que ocupaban una silla en aquel Consell que hubieran estado dispuestas a continuar en el Consell pese al órdago que al final se llevó a cabo del Partido Nacional. Ahora bien, lo decía Pepe al principio del programa, la única aritmética posible que se conoce ahora
para que haya un cambio de gobierno en este país, que yo creo que por higiene democrática es urgente, es la suma de PP y Vox. Y a veces yo tengo la sensación de que Vox no solo le hace oposición a Pedro Sánchez, sino al Partido Popular, para meterlo en un callejón sin salida. Y claro, es que no se habla igual desde la oposición que cuando tiene responsabilidad de gobierno. No se habla igual, y el Partido Popular al final gobierna en 11 comunidades autónomas y no puede hablar igual que un partido que está en la oposición. Eso le pasó también a Compromís. Compromís era muy bravucón cuando estaba en la oposición. Bueno, mejor de Podemos ni hablemos, de todas las incongruencias en las que ha caído. No, entonces, al final Vox va a tener que entenderse con el Partido Popular si se quiere una alternancia democrática viable en este país, porque la aritmética no da otra posibilidad. Y cuando tú gobiernas, hay un problema que se llama inmigración, y que hay que atajarlo más allá de las bravuconadas de barra de bar. No, es decir, yo creo que una bravuconada no fue el salirnos de los gobiernos por una cuestión de principios. Quiero decir, por una cuestión de principios nosotros salimos, dejamos las sillas y salimos porque no comulgamos con aquello. Pero es que eso no soluciona el problema. No soluciona el problema, pero estoy seguro que cara a la sociedad nos hace ver que eso para nosotros es un problema de raíz y que hay que atajarlo, y que si mañana gobernamos o lo atajamos o nos vamos, porque hemos venido para solucionarlo. Si no, nos vamos, nos retiramos. Para seguir con las políticas globalistas, ya está, permíteme, Partido Socialista y Partido Popular que gobiernan en Europa. Con lo cual, ellos tienen claro cuál es el mensaje con la inmigración. Nosotros no. Nosotros tenemos claro que eso hay que solucionarlo. No se puede permitir con políticas, como decía Pepe, con políticas bonistas no hacemos nada. Al final nuestros intereses y nuestra seguridad está menoscabándose por culpa de la inmigración. Con lo cual, o venimos y lo solucionamos o nos vamos a casa, no pasa nada. Sí, te voy a dar, Pilar, mi punto de vista como elector, como votante. Él te lo ha dado como político y como parte interesada dentro del entramado político que en este momento se hay en Valencia. Yo lo respeto e incluso llego a estar de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque yo lo que considero es que cuando tú has accedido con unos pactos a hacer un gobierno de coalición, o se respetan esos pactos o simplemente le digo, pues mira, quédate, porque yo desde el principio... Sí, pero es que el problema existe y habrá que solucionarlo. Yo desde el principio no he engañado a nadie. Yo desde el principio he dicho, si me votas voy a hacer esto, esto, esto y esto. Si ahora resulta que el elector que ha votado a Vox dice, oye, pero tú dijiste, como está pasando con la lengua, tú dijiste que si llegabas al poder ibas a hacer esto y esto. Efectivamente, como mi socio de gobierno no me ha dejado hacerlo, yo no estoy de acuerdo en gobernar, porque entonces lo que estoy es rompiendo mi propia... ¿Que puedes estar de acuerdo o no? Un momento. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Que sé por dónde va, Pilar. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero yo entiendo que ellos hayan roto. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo lo que ellos han dicho. Sí, pero es que el tema de la inmigración no es un tema de principios. Por ejemplo, el tema de la lengua es un tema de principios. El tema de la inmigración es un tema de principios. El tema de la inmigración al final es un tema de legalidad. Y yo he hablado con consellers de Vox que estaban en ese gobierno y me lo han explicado. Es un tema de... Es que lo explicó Fernando de Rosa la semana pasada. Por ejemplo, es un problema de legalidad, no es un problema de... ¿Has escuchado al alcalde de Elche? Yo te aconsejo que te lo pongas. Mientras que, no sé ni de qué partido es, porque no me ha dado Partido tiempo. Popular. Bueno, pues dice, mientras que yo sea adelante no entren en mi pueblo. Me da igual lo que digan, me da igual lo que hagan. Es decir, sí que es una cuestión de principios. No es una cuestión de legalidad. ¿Por qué? Porque al final... ilegales, ¿te refieres? Sí. Porque al final... lo que estás haciendo es, por culpa de esas leyes que precisamente han puesto los que están obligándote a cumplir lo que no quiere el pueblo, tener que tragar con algo que pero nadie entonces quiere. Habrá que modificar las leyes. Pues ¿dónde? En el Parlamento. Pues habrá que presionar las leyes. Y las leyes, ¿cómo se modifican? Con una mayoría absoluta distinta a la que hay ahora. Pero, no hay otra, no hay otra. Vamos a lo mismo. Porque un gobernante no puede ir en contra de la legalidad. No le podemos pedir a la vicepresidenta del Consejo. Sí que puede porque lo hace. Bueno, pero no le podemos pedir pero no le podemos ir en contra de la legalidad y el País Vasco tampoco, y lo hacen. Pero que son socios de gobierno, muy bien, pero se han acogido a un
resquicio legal y lo han hecho. Bueno, en Cataluña de legalidad pueden hablar poco, por otra parte, porque tiene hasta prófugos, Cataluña, con lo cual de legalidad pueden hablar poco. ¿Que hay que trabajar en origen? Sí. Que los menores donde mejor están es con sus padres, que los menores con quien mejor están con sus padres también. Que hay que controlar quiénes son menores y quiénes son mayores también. Pero que es un problema que está ahí y que si mandan, porque Canarias no puede soportar esta presión inmigratoria, no la puede soportar. Y a mí me parece denunciable y me parece de vergüenza, y además que el presidente del gobierno hable de bloque progresista cuando tienes es que nos estamos dando a cuenta. sus socios en contra de algo tan progresista como acoger la inmigración. Es una invasión en toda regla. Y vamos a ver, y si esto se quisiera solucionar con que en Bruselas dijésemos que España es soberana y no acepta ni uno más, como pasa en el caso de Italia, no pasaría absolutamente nada. Pero no nos estamos dando cuenta que al final el Partido Popular lo ve desde la silla, pero el Partido Socialista está trabajando de una forma súper inteligente. Está practicando la invasión de inmigrantes ilegales para al final reforzar su voto. Y eso es lo que el Partido Popular no se da cuenta. Y esto hay que plantearlo en Europa. Es decir, que la soberanía nacional se respeta. Y como se respeta, no entra ni uno más porque el gobierno no quiere. Y para eso, efectivamente, hace falta una mayoría parlamentaria. Y estoy de acuerdo que si no pasa nada no nos fiamos de las encuestas, pero sabemos que el ámbito social... Las encuestas dibujan el voto hoy. Está por un cambio a la derecha. No la del CIS. Bueno, la del CIS dibujaba 9 puntos de diferencia del PSOE al partido. Pagado con dinero público. Es que eso hay que denunciarlo. He dejado al final un tema que ha surgido hoy, os lo he pasado para que lo leyeseis, y estoy tratando de entenderlo, y cuando lo estamos grabando esto a jueves, no sabemos todavía si realmente va a tener una repercusión social o no a nivel local. Hablo de Valencia con el tema de la Dana. Y me explico. Al mediodía estaba yo comiendo y me envía un amigo que le han enviado un correo. Este amigo vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la Dana, y me envía esta captura y dice: mira lo que me han enviado desde la propia delegación del gobierno. Ojo, no estamos hablando de una asociación, no estamos hablando de un partido, no estamos hablando de un ayuntamiento, no estamos hablando de ninguna institución. Estamos hablando nada más y nada menos que de la delegación del Gobierno de Valencia, es decir, Pilar Bernabé. Desde la delegación del Gobierno de Valencia, la Comunidad Valenciana, nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que, en previsión de los actos que se van a organizar en homenaje a las víctimas mortales de la Dana del 29 de octubre de 2024, informen a su representado o representada. No entiendo si es que se refieren a los que forman parte de alguna asociación o no, porque es muy velado el tema, de si desea recibir información para participar en los mencionados actos. Es decir, y ahora sigue, pero hago un inciso. Es decir, desde la delegación del gobierno me está diciendo: oye, ¿vas a participar? Que voy a organizar unos actos de homenaje. Delegación del gobierno, ¿de quién depende? De Pilar Bernabé. ¿Pilar Bernabé quién es? La delegada de Sánchez de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ¿quién lo está organizando? El PSOE. Sigo. En caso afirmativo, les rogamos nos remiten los datos personales: nombre, apellido, DNI, teléfono, correo electrónico y o correo postal para que podamos hacerle llegar la información de los mismos. O sea, que si quieres recibir información de todos los actos, le tienes que enviar prácticamente hasta tu número PIN de la tarjeta. Bueno, Pepe, me vas a permitir con esto. Vamos a ver, has nombrado Benetúser y justamente es el pueblo donde yo perdí el negocio de mis padres, y es el pueblo donde casi mi familia muere, y es el pueblo donde casi mi hermano fallece. Quiero decir con esto de la riada. Con lo cual esto es algo que me ha tocado dentro, y siento una indignación brutal a que el Partido Socialista no abandonó literalmente por una cuestión de cálculo y de rédito político, abandonó a todo el pueblo entero, el pueblo y por supuesto el resto de pueblos afectados, pero Benetúser estuvo una semana sin que allí pasara nadie. Quiero decir, el pueblo salvó al pueblo. Quiero decir, esto es algo que de verdad que me afecta muchísimo. Yo he perdido, como te he dicho, el negocio, y es un tema particular mío, pero que hablen de Benetúser y que encima digan: si quiere participar usted en este acto, vamos a ver, ¿cómo si quiero participar? Eres un sinvergüenza de cabo a rabo. Y diré por qué: porque has abandonado a la gente y ahora tratas de sacar un rédito político de un acto que no te pertenece. No te pertenece. Si a alguien le pertenece ese acto, es al pueblo llano, quiero decir, a la gente corriente y a la gente que no busca sacar rédito partidista, y que encima la delegada del gobierno
se intente poner ese tanto con la sociedad civil me parece un insulto brutal, de verdad. Es una indignación. Pide datos personales, pero es que no acaba aquí. Y en caso de que no desearan participar, Rogaba nos lo comunica también, expresamente este mismo correo. Vamos a ver, la delegación del gobierno tiene los correos de los afectados. A los afectados les envía este correo. Y si no quieres participar, que le digas que no quieres participar. ¿A qué estamos jugando? Es que no... A política, a meeting, busca un meeting político. Cuando me lo has enviado este mediodía, te he contestado lo que acaba de decir Iván, es hacer política. No hemos hablado del tema de Israel, pero este gobierno es experto en utilizar el dolor de las víctimas, de cualquier víctima, para hacer política. En el tema de la Dana, y no es que lo digamos nosotros, lo dijo Santiago Posteguillo, un escritor súper conocido que vive en Paiporta, dijo: el problema no fue solo el 29 de octubre, que evidentemente fue un drama que a todos nos sigue sacudiendo, no, es que al día siguiente nos despertamos y seguía sin haber nadie. Y yo lo dije, que cuando Sánchez se metió en el coche en Paiporta, que ese día la institución que más reforzada salió en este país fue la monarquía, sin ninguna duda, ha sido la institución que más y mejor ha leído el sentir de la calle, no solo en el tema de la Dana, ha vuelto a ser otra vez este verano también con el tema de los incendios. Ese día yo creo que Sánchez dijo aquello de: si necesitan algo, que lo pidan, con un desprecio inasumible. Y ahora es continuar haciendo política. Es verdad que en el Palau de la Generalitat en este momento hay tensión y preocupación, porque el mes de octubre hay dos fechas marcadas con preocupación, que es el 9 de octubre, qué puede pasar en la procesión cívica, y el 29, efectivamente, con los funerales de Estado que se van a celebrar en la Ciudad de las Ciencias, y existe mucha preocupación porque se puedan reventar los actos a nivel de calle, cuando el Gobierno central no tiene solo mucho que callar sobre que no mandara al ejército de manera masiva para atender a las personas damnificadas, que a la vista estaba que una comunidad autónoma no podía hacerlo, y yo ahí estoy con Feijóo. Mazón tenía que haber pedido el estado de emergencia. No hay comunidad autónoma que pueda abordar la salvajada que nos pasó el 29 de octubre, que eso es un error de cálculo tremendo de Mazón. Pero la responsabilidad del Gobierno central no solo es una vergüenza en la falta de atención a las víctimas, sino también en la falta de protección. Total. Y veremos también lo que pasa ahora con el mar, que lo tenemos a una temperatura de 29 grados, que eso es una bomba de relojería para disparar posibles danas, efectivamente. Así y es. seguimos viviendo en zona inundable. Y creo que eran las provincias quien publicaba que prácticamente la Confederación no ha invertido nada en seguridad en todo este año que llevamos. Es que estamos viendo... ¿Cómo quieres hacer una conferencia con las víctimas sabiendo que mañana puede volver a ocurrir y no has hecho absolutamente nada? Pero no solo en el sur, en el norte también. Hablo yo en Náquera, por ejemplo, que nuestro cauce... No solo en el sur. Limpiense el cauce si ustedes lo consideran. Vamos a ver, ¿cómo que limpiense? O sea, todo el mecanismo nacional, limpiar cauces de barrancos, para eso está el dinero. Como pase, está para otras cosas. Como esa misma nube caiga en la parte del barranco de Carraiset, ya veremos cómo queda Almácera, Alboraya... Tenemos la misma, pero Bon Repòs, claro. Es que está muy sucio, porque yo paso por ahí a menudo, igual que todos los días paso por el Barranco del Pollo, y sí, están haciendo alguna pequeña obra, pero nada que ver con lo que se debería de hacer para poder tener todo en condiciones. Porque al final, sobre lo que estabas diciendo, ten en cuenta que todo esto lo que van a buscar es el día 29 de octubre una protesta contra Mazón bestial por parte de los pueblos, puesto que no lo Pero es que la responsabilidad es compartida, es decir, ayuntamientos, Generalitat y Gobierno central, y el Gobierno central tiene mucha responsabilidad. 24 horas después de que Sánchez dimitiera. Vamos a ver, aquí cada uno tiene su parte de culpa. Claro, incluso me voy más y allá, alcaldes también, efectivamente, y alcaldes también, claro que sí. Náquera, el día X canceló clases, no hubieron clases. Si Náquera lo hizo, no es nada especial. Porque Alfafar también lo hizo. Municipios. Sí. Claro. No lo hicieron. Paiporta no lo hizo, por ejemplo. La Universidad Politécnica lo hizo. Pues tiene parte de responsabilidad, efectivamente. Un alcalde tenemos responsabilidad de todo lo que ocurre. Oye. Y así fue, que no decretaron muchos luego a la una iban todos los papis a por los críos cuando ya había
una de agua brutal y aquello se Pero si en se Paiporta había magnificó a lo hasta bestia. clases extraescolares, que os acordaréis, las situaciones que se vivieron, por ejemplo, en una academia de inglés, No, la gente lamentable, intentando huir, lamentable. porque se siguió la vida normal cuando el pollo atraviesa el municipio y en los pueblos tienes la posibilidad de hacer bandos. Totalmente. O sea, bandos incluso cuando fallece un vecino y se dice, estará el tanatorio tal hora, tal hora, tal. Oiga, haga un bando. No quiero excluir aquí la responsabilidad de la Generalitat, pero oiga, usted está viendo lo que sucede en su municipio. Yo lo llevo diciendo desde el primer día. Claro. Y comparto totalmente la opinión de Iván. Mazón debería dimitir al día no, a la hora de dimitir Sánchez. Pero mira, De los dos fuera. una de las ministras encargadas, comisaria europea. Ah, claro, Teresa Rivero se estaba preparando. A ella le dio igual. Igual que Sánchez, que no canceló el viaje a la India. se No, quedó es allí. que Sánchez esa noche estaba de cena privada en Bombay con su mujer. Es que el secretario de Estado estaba en Colombia. Pero aquí solo se escucha No que se cuenta, uno, solo que es se cuenta. mazón, no estaba donde debía estar. Exactamente. Y es verdad Pero que no es estaba donde debía esos son los estar, relatos. pero es uno. Que eso, pero ¿y los demás? Deberéis de aprender a manejar los relatos, porque eso es una asignatura pendiente La que verdad tenéis. que tienen un máster en ese sentido, de Pues, manipular la Pero en verdad. este Trabajarlo. tema es muy doloroso porque es Y es utilizar el dolor de las Claro. Es doloroso. víctimas. Y si no es que os lo digan, por ejemplo, que como he comentado, un trabajador de mis padres falleció. Se ahogó, quiero decir literalmente, que se lo digan a esos familiares Claro. que a las 20 horas estaba sonando la alarma cuando ya tenían el agua Hasta arriba. el cuello. Eso, Vamos a ver, exactamente. ¿qué narices vas a venir tú a hacer ahora un Nosotros- agradecimiento de que si me has abandonado ese día, 7 días después y todavía aquello sigue igual, permíteme igual, en materia de tuberías, de sanitarios... Bueno, en de- pago de ayudas, desde luego. Sigue- En pago de ayudas, Garajes, desde luego. ascensores y alcantarillado sigue igual. Sigue igual, 900 es una zona ascensores sin catastrófica, se ha quedado funcionar. totalmente afectada económica y socialmente, con lo Total. cual, ¿qué Cuando vas a hablamos, decirme tú, delegada cuando del hablamos gobierno? de ¿Qué los leches vas a dar? ascensores parece una estupidez, No, pero súper una estupidez importante. porque nosotros no tenemos afortunadamente problemas de movilidad, pero es que hay personas que no pueden bajar de su domicilio. Por ejemplo, mi padre sería, si viviera en esa zona, mi padre no podría salir de casa. Claro, que es lo que pasa con mucha gente. Claro. Pepe, yo desde aquí me vas a permitir, tengo que dar las gracias al pueblo de Náquera porque 24 horas después de las inundaciones, ahí estaba el pueblo de Náquera. Quiero decir, la policía local nos fuimos directamente, conmigo también, marchamos al ayuntamiento de Sedaví, independientemente de los colores. Hablé con José Cabanes. Sí, Oye, José Iván, Cabanes, el PSOE. sí, PSOE, pero me da lo mismo, al final es una cuestión de Hombre, personas, ya claro. no es política. Claro. Le llamé y me dijo, Iván, lo que podáis echarnos un cable. Allí estaba la policía, al día siguiente autobuses de Náquera durante 30 días. Brigada municipal, todo eso Pero hay es dar que las no gracias era por este medio, si me lo abarcable, permites, Iván. Todo porque- eso es porque plausible, fue pero no un era acto de solidaridad abarcable. brutal. Total. Había que haber decretado la emergencia Totalmente de nacional. acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final, ya lo he dicho antes y yo quería esto y nos hemos desviado evidentemente por todo lo que hay, porque sin duda hay solamente dos puntitos que me gustaría para cerrar este tema añadir, y es que el 9 de octubre se puede liar, pero se puede liar porque puede pasar como en la Vuelta Ciclista. Ten en cuenta que la seguridad en el 9 de octubre depende de la delegación del gobierno. Yo he estado en manifestaciones de la mañana cuando gobernaba Compromís, donde la policía ha estado muy rígida, ha embolsado a los grupos que podrían ser peligrosos, en lugar de lo que hizo en la Vuelta Ciclista, y yo estoy seguro que este año en los grupos que van a ir contra Mazón, la policía va a recibir, no estoy seguro, no, digo que es muy posible que en las manifestaciones de por la mañana los grupos que van a ir contra Mazón, a la policía no le van a dejar actuar como debería de actuar o como ha actuado otros años cuando ha sido al revés. Eso primero. Sí, puede ser que tengas parte de razón, como pasó ya con los agricultores, que al final cuando Efectivamente. decreta la delegación de gobierno, pues sea gente civil, gente corriente, gente con sus derechos, Porque- sin ámbito político, pero con ganas de reivindicar algo de una manera pacífica, pues descargue la ira. Lo que contra ellos. sucedió en la vuelta es una irresponsabilidad intolerable. El Estado Sí, pero tiene mira, que velar, no hay el responsabilidad, Estado tiene no hay que velar responsables. por el normal desarrollo y que se celebre una vuelta a España no quita o pone para que se cometa algo en Gaza, es decir, eso es demagogia absoluta. Cortina de humo. La policía ha denunciado que no se le dejó actuar y yo al 9 de octubre añadiría otra fecha. El 30 de septiembre viene un equipo israelita a jugar contra el Valencia Basket. El Maccabi de Tel Aviv creo que es.
Con lo cual, ahí puede haber también un problema de seguridad y esperemos veremos. que en el Rocha Arena, con la elección de las Cortes de Honor, tampoco haya, porque ten en cuenta que toda esta corriente aprovecha acontecimientos multitudinarios para hacerse ver. Lo de la elección de la Corte de Honor no va a haber. No se puede mezclar, Pepe, el deporte No con la se debe política. de Quiero mezclar, decir, pero no sí, se puede. pero Quiero es decir, que él yo no puede solo- jugar a política con deporte, y sino que se lo digan a la UCI, Claro. la entidad de ciclismo internacional, que ha dicho que totalmente desacuerdo con los actos. Pero un porque presidente dentro del de la gobierno- dentro de la carrera habían palestinos, israelíes, y lo que haga falta es deporte. No puede mezclar la Pero que política. me Y da- él promulgó Pero es esa que además, manifestación claro, para reventarlo. es que un presidente de un gobierno de cualquier país no puede alentar, aplaudir y justificar el uso de la violencia. Y además tampoco- Porque es alentar, aplaudir y justificar. Tampoco se va a decir nada porque, claro, ahora que se hace en las otras competiciones deportivas, el Atlético de Madrid tiene un 30% de accionariado israelí, por ejemplo. Israel está participando en la fase previa del Mundial. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos quieren dispersar, Pepe, que lo sí. importante es el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez y la Exactamente. corrupción de Sánchez. No es Ahí- esto. Ahí estamos. Eso es lo que quieren hacer y al final no lo consiguen. No solamente no lo consiguen, sino que es que... Pues hay seguimos. un asunto muy serio que llevaba hoy muy bien llevado a la portada del diario El Mundo, y no es ninguna broma como país, y son los servicios de inteligencia. Israel tiene los servicios de inteligencia más avanzados del mundo, y El Mundo, el periódico El Mundo, hoy apuntaba en la dirección que esto, aparte de abrir una evidente crisis diplomática, es que abre una crisis también de seguridad y de inteligencia, porque cualquier país necesita la cooperación de los servicios de inteligencia de Israel. Claro. Que ahora Porque con esa... tiene los medios que otro que no. que Y no si tienen. criticamos, que yo critico, el uso de la violencia en Gaza, ¿por qué no criticamos lo que está sucediendo en Ucrania con un socio preferente nuestro como China? Porque está claro que a Rusia la apoya a China, ¿no? ¿Por qué no condenamos lo que sucede en Cuba, en Venezuela, en Sudán? ¿Por qué no lo Pepe, mi condenamos? pregunta es, ¿dónde nos quieren meter? ¿Dónde nos quieren meter para permanecer un día más en la Moncloa? Esa es la pregunta. ¿Dónde nos van a llevar? Yo Lo es peor que- de Sánchez está por llegar y Yo es lo que vamos a ver. voy más lejos. No es por permanecer en la Moncloa, es por erigirse como caudillo, como Maduro. Yo es que lo veo el objetivo. ¿Por qué? Permanecer Porque en el vio poder. que su principal rival, y se lo cargó, era Pablo Iglesias. Era el principal rival y el del que ha aprendido, y además todo de la mano de Zapatero, ojo, que es al final... Zapatero está siendo investigado por Estados pero Unidos. Que mueve, que es el insisto. que mueve los hilos de atrás. Está claro que si cae Zapatero, ojito a lo que puede pasar con Sánchez y compañía. Pero al Efectivamente. final, los dos columnas que sujetan de momento el Estado de Derecho, del que tú hablabas antes, te lo tenemos muy claro, la UCO y los jueces. Que de momento son los Y dos están funcionando con Totalmente. independencia. que no han claudicado. Efectivamente. Porque el resto, hasta la televisión, yo creo que van a cambiar. Bueno, ya veremos la qué pasa televisión- con Eurovisión. Sí, ya veremos qué pasa a mí con Lo que Eurovisión. sabe mal es que si no participa España, ¿Qué pasará con el Benidorm Fest? ¿quién quedará el último? Efectivamente. Me preocupa. Muy bien planteado. muy Pero bien planteado. Eurovisión es un jardín político, porque Eurovisión Totalmente. causa furor. En los últimos años lo causa. Entonces, ya. hoy he leído, ojo con lo de Eurovisión, porque realmente hasta diciembre no se vota si España, no se decide si España participa o no. Francia ayer mismo confirmó que sí que va a participar, Alemania está clarísimo, con lo cual al final creo que son Islandia, Estonia, Países Bajos, Irlanda. Habrá que ver al final cómo maneja Sánchez el jardín de Eurovisión, igual que el jardín del fútbol, Exactamente. porque no es el mismo el fútbol que el ciclismo. Así es, no es lo mismo. Nos vamos a ir despidiendo y esta mañana he escuchado una frase que me he quedado. Netanyahu, el cual no estamos de acuerdo para nada lo que está haciendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo para nada, pero los israelíes no tienen por qué pagar lo que está haciendo Netanyahu. Claro. Netanyahu es a Israel lo mismo que Pedro Sánchez a España. Claro, claro. Por favor, si alguien nos está viendo, los españoles no tenemos nada que ver con Pedro Sánchez. Claro, no, está Totalmente. claro. Totalmente Y de acuerdo, Pepe. hay que insistir, efectivamente, Israel está utilizando un uso desproporcionado de la defensa, Sí. pero hay que insistir también, Hamás es un grupo terrorista, lo es, y hay todavía rehenes que no han sido que no han sido liberados. y que encima los que están en contra de Israel y están moviendo todo esto no han dicho ni una sola palabra sobre Hamas. ¿Tú cuántas pancartas viste en la vuelta ciclista a ¿Contra favor Hamás? de los rehenes o contra Hamás? a favor de Ni los uno. rehenes, ninguno. Ninguno. Son víctimas también, porque Hombre, es que el sí. 7 de octubre de hace 2 años 1500. se cometieron unos atentados salvajes
contra los israelitas. contra Y esto lo que no nos puede llevar es a un sentimiento contra el pueblo de Israel que sufrió 6 millones de asesinatos en la Alemania nazi. Menos. 6 millones de asesinatos. La OTAN está para defender a Europa y yo creo que ahora es el momento también de defenderlo en las fronteras. Quiero decir que también está para esto. Pero para la invasión también está la OTAN, que es lo que decía, mecanismos europeos. Ahí está la OTAN para esto. Igual que está para la parte norte, está para la parte sur. Así que pongamos los medios también que también existen. Existen. Vámonos. Iván Expósito, Pilar. Un placer. Gracias, igualmente. Cuando quieras, aquí tienes esta ventana azul abierta. Azul por la señora. Muchísimas gracias. No te Esta preocupes, semana lo he apuntado yo. Yo pondré mi punto verde, no te preocupes, Pepe. Nunca mejor dicho. Que ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Gracias a y por supuesto, hasta la próxima. Venga, un placer. Igualmente. Gracias. Pilar, gracias. Muchas hasta gracias. la próxima. Gracias. Amigos, gracias por haber estado ahí. Nunca lo decimos, pero agradecemos a Vicente, a Nuria, a Jandro, que están detrás de las cámaras, que son los que técnicamente hacen posible que esto se pueda ver y escuchar. Así que muchas gracias, amigos. Hasta la próxima edición.